aquí estamos una vez más, ya estamos a 26 de mayo y ver lo que ahora ya en lecciones pasadas hemos visto acerca del santuario. Ya sabemos y hemos entendido de que hubo dos santuarios, uno aquí en la tierra y otro que está en el cielo. Pero en este santuario y en ese lugar está la ley de Dios. Por eso es que hoy vamos a ver el santuario y la ley de Dios. ¿Por qué tiene esta importancia o por qué tenemos que darle importancia tanto al santuario como a la ley de Dios? Porque yo creo que en realidad es el fundamento en el cual el gobierno de Dios se dirige. Y es así como tenemos que entenderlo. Y hoy, para llevar a cabo esta, ya ahora sí dimos la introducción ayer y hoy estaremos viendo ya lo que es el estudio. Así es de que hoy nuevamente está aquí el pastor Raúl, que ustedes ya lo están viendo y al cual le doy la bienvenida, pastor. Gracias. Pastor. Gracias por la invitación, pastor. Yo creo que es un privilegio, pastor, poder estar aquí compartiendo el estudio de la escuela sabática con los hermanos que nos siguen a través de nuestro canal. Amén. Interesante el santuario y la ley. Interesante lo que vamos a ver hoy. Gracias, pastor, por la invitación. Pero ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar. Claro que sí. Les invitamos. Vamos a entonces a tener esta oración para con el Señor, si nos quieren acompañar. Señor y amante Padre, gracias por un día más de esta semana. Gracias, Padre, por la virtud que tú tienes con nosotros. Rogándote, Señor, que tú nos bendigas en este estudio, pero no nomás a nosotros. Bendice, Padre, a aquellos que se toman el tiempo para estudiar y meditar en tu palabra. Señor, dales de tu espíritu. Sí, Señor. Oh, Padre, dales tu protección y aún en sus necesidades, Señor, cúbreles y ayúdales en esa necesidad que tengan. Sí, Señor. Si hay algún familiar enfermo, Señor, sé con ellos. Sé tú propicio, Padre, en estas necesidades que hoy en día, más que nunca, te buscamos porque te necesitamos. Sí, Padre Santo. Señor, bendice este estudio y que sea, Padre, para honra y gloria tuya. Rogándotelo, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, interesante la lección de hoy domingo, el santuario y la ley. Amén. Muy interesante, pastor. Pero quisiera que me acompañaran, por favor, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Déjeme leerlo mientras los hermanos lo ponen. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en el templo. Y hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Éxodo capítulo 25, 16. Éxodo capítulo 25, versículo 16. Gracias, hermanos. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. ¿Qué pondrá? La ley. La ley. Ya vimos en Apocalipsis capítulo 11 y 19, pero interesante, pastor, que dice el estudio de hoy. Dice que el día de expiación era un día de juicio. Dice: a todo Israel se le ordenaba participar en este acontecimiento mediante el arrepentimiento, el examen de conciencia y la abstención de todo trabajo. Todo trabajo tenía que pararse. Cesaba de trabajar de cualquier actividad. Levítico 23, 39 y 31. Solo ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Allí, en el compartimiento más íntimo del santuario, estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba
la ley de Dios, la ley de Moisés dando. Allí en el compartimiento íntimo del santuario estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de los 10 mandamientos de Dios, escrita en tablas de piedra. La cubierta de oro del arca se denominaba propiciatorio, donde se rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado. La presencia de Dios se manifestaba en la gloria de la Shekinah. Sobre el propiciatorio, cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos, pecadores. Pero el día de expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio, Hebreos 10:3, y que realmente solo podía ser eliminado mediante la fe en la sangre de Cristo para limpiar el pecado. Allí en la presencia de Dios, la misericordia y la justicia se combinaban maravillosamente. Al mirar hacia el santuario celestial, el apóstol Juan vio el templo de Dios abierto y el arca de su pacto revelada, Apocalipsis 11:19. Luego sí dice que en el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Dice, y es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos en el Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra registrados por Moisés en el Pentateuco era una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. O sea que lo que se le dijo a Moisés en el monte Sinaí de la ley que Dios escribió con su propio dedo, hay una ley escrita o guardada ya con Dios. Solamente era una copia, ¿no, pastor? Sí. Una copia, pero la original está allá. Sí, es como dice Apocalipsis 11:19, a ver si lo podemos ver de nuevo, esa cita que usted dio, pastor, que yo creo que esto viene a fundamentar el estudio que tuvimos tanto en la lección 8 como en la lección 7. Pero esta cita de Juan de Apocalipsis 11:19 nos dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea, sabemos que aquí en la tierra hubo un santuario y terrenal, y que ahora claramente Juan dice que allá en el cielo también se abrió ese lugar, porque aún dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, y es precisamente allí donde hoy nosotros como adventistas creemos que Cristo está oficiando. Lugar santísimo. Lugar santísimo. Y si en aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, que había estos sacerdotes, y cuando ellos entraban una vez al año a ese lugar, todo el pueblo estaba en comunión, en oración, en ayuno. Estaban siempre pidiendo y rogando durante ese tiempo, mientras el sacerdote no salía, suplicando por el perdón de sus pecados. Entonces, yo creo que hoy en día ya el Señor ha estado ahí, está ahí también pidiendo el perdón a través de su sangre al Padre por la humanidad. Y lo interesante es que dice, hubo relámpagos, huesos y voces, truenos y un terremoto y grande granizo. O sea, nos da a entender que cuando Cristo salga de ahí, esto es lo que viene, esto es lo que va a suceder. Pero la verdad, ¿cuántos hemos estado gimiendo, rogando, pidiendo? ¿Cuántos hemos estado ayunando y rogando a Dios que se nos perdone? ¿A través de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de aquel que lo envió, de aquel que Él mandó, de aquel uno semejante a Él, que nos enseñó y nos mostró que realmente la ley de Dios se puede guardar, se debe de llevar aún en el corazón. Y yo creo, sí, que dentro de esta ley el problema no son en sí los 10 mandamientos,
es un solo mandamiento de los 10, porque ya hemos hablado y hemos dicho, son 2 tablas, y dentro de esas tablas los 10 están divididos, y los primeros 4 son directamente hacia la adoración, hacia el reconocimiento de nuestro Creador, a Dios mismos. Mientras los otros 6 que están en la otra tabla son para el prójimo, para nuestros semejantes, para uno mismo, y que entendamos que el mismo amor que nos da en la primera tabla nos lleva al amor que da en la segunda tabla, al amar, al ver y entender que no hagamos caer a otros en pecado. Ahora si no, mira cómo lo dice la mensajera del Señor. En este libro, Mensajes Selectos, tomo 3. El sábado, como 7º día, no se halla en ninguna incertidumbre. O sea, no hay en sí en por qué dudar. ¿Por qué? Porque el sábado está claro en la Biblia. No hay por qué empezar a dudar de que el sábado no lo tengo que guardar o el sábado no es el día del Señor. No, hermano, léase la Biblia y vaya buscando cada cita de reposo, descanso que Dios habla, para que usted entienda que realmente hay un día de la semana. Y si usted cree que es el domingo, pues investigue acerca de ese día, a ver si la Biblia habla del domingo. Si usted cree que es un lunes o cualquier otro día, vea la Biblia, a ver si habla del lunes, martes o miércoles, que lo puede adorar cualquier día, porque todos los días son iguales. Y no, usted va a ver que hay un día que no es igual a todos los 6 días, los que son los 6 días. Siempre va a marcar un día diferente, porque tiene la honra y la gloria de lo que es Dios y lo que es los mandamientos del Señor. Aún ella dice, es el monumento conmemorativo de la obra de creación. Eso es lo que es el sábado, eso es lo que nos enseña, eso es lo que en realidad el sábado habla de aquel que lo hizo, de aquel que lo crió, de aquel que ha hecho todo. Es un monumento conmemorativo establecido por el cielo, que debe observarse como una señal de obediencia. O sea, hay que meditar, sí, en la palabra del Señor. Y Dios pide, Dios está rogando para que nosotros entendamos el propósito de esta ley, el propósito del sábado. Dios escribió toda la ley con su dedo en 2 tablas de piedra. Ahí está. Y hermanos, la ley de Dios no fue escrita, ni Dios permitió que aún ni el mismo Moisés escribiera la ley, y él quebró las tablas. Lo que sí le dice es, lábrate 2, haz otras 2 piedras igualitas como las que te di, pero no escribas, que yo voy a escribir. Oye, qué importante en realidad se puede ver allí, que la ley de Dios, el hombre nada tuvo que ver, sino el mismo Señor se preocupó porque no quería que su ley el hombre se equivocara o pusiera algo que Dios no demandaba. Por eso, mi hermano, es interesante y debe ser interesante de que tú investigues acerca de este 4º mandamiento. Ahora mira cómo lo dice acá en este comentario adventista. Juan dice en el Apocalipsis, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y ya lo dije, que ese templo en realidad tuvo aquí en esta tierra algo igualito como está allá. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Juan vio en visión al pueblo del Señor que esperaba su venida y que buscaba la verdad. Sí, habrá muchos hermanos, muchos que hoy no conocen y no entienden y no saben, pero estarán buscando esta verdad, estarán investigando por qué estos dicen esto, por qué estos dicen esto otro, si la Biblia es la misma y manejan hasta el criterio de la misma edición de la Biblia, y por qué estos hablan de un día y estos hablan de otro. O sea, hay gente que está ahí interesada, no las vemos y no sabemos, pero no vaya a ser que tú teniendo ya la Biblia y teniendo el tiempo,
no te des cuenta de este gran engaño que el enemigo está queriendo introducir en tu corazón, en tu mente. Por eso ella dice, cuando el templo de Dios fue abierto para su pueblo, brilló la luz de la ley de Dios que estaba en el arca. Fíjate, algo interesante que va a hacer Dios en el fin, en el tiempo de cierre, que a la humanidad le va a hacer ver la verdad de la ley de Dios, la verdad del sábado. Entonces lo van a ver brillar, pero puede ser demasiado tarde. Por eso hoy es el tiempo, es el día que Dios nos está permitiendo en empezar a escoger qué queremos. Hoy se te hace difícil, no, que porque el sábado es el día de los negocios, no, porque el sábado es el día que más dinero pagan. Pero bueno, el enemigo eso es lo que está haciendo. En la proclamación del mensaje del tercer ángel aparecen en escena los que reciben esta luz. ¿Cuál? En el mensaje del tercer ángel. Por eso es importante leer y entender, comprender, escudriñar el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 del 12, para que allí tú te pueda el Señor vislumbrar y entender lo que Dios piensa hacer y las bases que Dios tiene. Asimismo, mira no permita que su fe falte. O sea, esa fe que tienes en Dios, consérvala, pero realmente busca hacer su voluntad y no la voluntad tuya o la voluntad de los hombres que te están instruyendo, te están engañando, te están dirigiendo hacia otro día de la semana, o que te dicen Dios es amor, Dios te ama, no importa la manera que tú lo adores, no importa el día que tú lo adores, Dios te ama. Y palabras que pueden ser verdad, pero Dios demanda y Dios manda que se le guarde un día, y no porque en sí Él lo tiene en su mente, sino ya lo dio y lo dio por escrito el día que Él quiere que se guarde. Si no, léete el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por eso ella dice, debemos sostener en alto nuestros distintivos. ¿Cuáles son esos distintivos? En realidad que van a diferir entre aquellos que dicen ser hijos de Dios y aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, allí está. O sea, porque eso lo dice el mismo libro de Apocalipsis, que en realidad este enemigo, como lo dice allí el versículo o el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis, que estas personas o estos hombres y mujeres que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el enemigo está irado, está enojado. En realidad está queriendo cargarles y mostrarles que Dios no existe aún, y que Dios nos abandonó y que Dios no nos ama. Y si aún están muriendo y descansando nuestros hermanos que están guardando y obedeciendo estos mandamientos de Dios, es por la misericordia del Señor. Pero la verdad es que un día se va a ver con claridad y Dios lo va a mostrar, no el hombre, que el sábado se tuvo y se tenía que guardar todo aquel que en realidad predica la palabra de Dios. Por eso ella termina diciendo esto: todos los que mantienen firmemente el principio de su confianza hasta el fin observarán el sábado como séptimo día, que llega hasta nosotros determinado por el sol. ¿Y quién es el sol? Cristo. Él es el sol de justicia, es Cristo el cual nosotros seguimos, nosotros obedecemos, y por amor a Cristo obedecemos los principios que Dios puso acerca de la ley de Dios. Por eso, mi hermano y mi querida amigos y compañeros, hoy, si tú en verdad estás buscando la verdad acerca del sábado y de la ley de Dios, no tienes otra base más que la Biblia. Y léete la Biblia y busca nomás sobre el cuarto mandamiento qué dice. Y si toda la Biblia habla del sábado, tú le darás una respuesta a Dios, no a mí, porque el que te ha de juzgar será el mismo Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde.